Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien, espero que tengan una buena jornada. En el video de hoy, en la clase de hoy, vamos a estar aprendiendo sobre el inicio de la administración de proyectos, ¿sí? Para mí este es un tema muy importante porque es como transversal a un montón de disciplinas o de profesiones, ¿sí? Diferentes. O sea, esta herramienta que vamos a estar aprendiendo hoy puede servirle a un ingeniero, a un arquitecto, a un cocinero, a qué sé yo, a un secretario, le puede servir a la administradora de una empresa, le puede servir al director de un colegio, le puede servir a un programador, una programadora de software, ¿sí? O sea, cualquier persona que pueda trabajar por proyectos, ¿sí? Puede llegar a serle útil esto, ¿sí? Así que, bajo mi punto de vista, dentro de nuestra materia es una herramienta fundamental. Es muy importante aprenderla para que después, si en la vida nos hace falta, la tengamos a mano, ¿sí? Bueno, les comento un poco. Vamos a arrancar por la parte más básica, ¿sí? Vamos a estar viendo qué es un proyecto. Yo toda esta teoría la voy a estar trabajando desde Wikipedia, que la verdad, sinceramente, siempre me sentí muy cómodo con esta herramienta. Porque además tiene una construcción colectiva, lo cual es ciertamente importante, ciertamente útil y crece a cada momento. Dice que un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de objetivos que se encuentran interrelacionados y coordinados entre sí. Eso es lo primero. Y después da una segunda definición que corresponde a la PMI, que sería el Project Management Institute, que dice, un proyecto es un esfuerzo temporal, o sea, en general tiene un inicio y un fin, ¿sí? Temporal, que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único, ¿sí? Y no solo eso, sino que me interesa la tercera oración, que dice, de estos conceptos se evidencia que la razón, o sea, el objetivo, la cosa fundamental de un proyecto es alcanzar resultados o metas específicas, ¿sí? Dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido. Y yo acá podría agregar un montón de cosas, ¿sí? Un proyecto muchas veces es valorado en el sentido de que está bien o está mal hecho, ¿sí? Bajo estos criterios que dice acá, o sea, presupuesto en tanto el gasto de recursos, ¿sí? Después las calidades en tanto cuán bueno o cuán malo o cuán útil o cuán inútil fue el proyecto, el resultado del proyecto, ¿sí? Y después dice acá el tiempo, ¿sí? Si tardó lo que se esperaba que tarde, tardó menos o demoró demasiado en terminarse, ¿sí? Todo esto se le pueden agregar un montón de otros criterios, ¿sí? Así que me interesa esa definición. Después, ya metiéndonos un poco más en el tema, vamos a introducirnos en el método de la ruta crítica, ¿sí? Que a mí me gusta más en el castellano de nuestro país, de Argentina, el camino crítico, ¿sí? Esto es el CPM, ¿sí? Que en inglés sería el Critical Path Method, que bueno, es una herramienta básicamente para administrar proyectos, ¿sí? Diferentes tipos de proyectos, que está bueno porque fíjense, dice lo siguiente, ¿sí? Es un algoritmo utilizado para el cálculo de tiempos y plazos en la planificación de proyectos, ¿sí? Y no es menor que diga un algoritmo y un cálculo. ¿Por qué? Porque, bueno, en principio nosotros hoy vamos a estar aprendiendo a hacerlo de manera lo más manual posible, ¿sí? Esto se puede hacer simplemente teniendo una hoja, un lápiz, ¿sí? Y entrar a graficar, básicamente. Pero hoy en día, con todo el desarrollo del software que tenemos, con la industria del software, básicamente podríamos utilizar un montón de software que hay gratuito, libre o incluso como es privativo para poder comprarlo si hace falta y demás, que nos simplifica muchísimo el trabajo, ¿sí? O sea, todos los cálculos que vamos a estar haciendo en realidad lo podríamos simplificar
cargando la información en un software, apretando un botón y que el software haga todos los cálculos, ¿sí? De hecho, si yo no me equivoco, acá hay un listado que posiblemente lo vamos a ver más dentro de un par de semanas, pero acá hay algún listado en algún lugar, me parece que en el siguiente, ¿sí? Que dice un listado de software libre, o al menos, aunque sea gratuito, para todo este desarrollo. En particular, la herramienta que vamos a estar aprendiendo hoy, de las dos herramientas que vamos a estar aprendiendo, se llama el diagrama de Gantt, ¿sí? Bueno, ¿qué viene a ser el diagrama de Gantt? Es una herramienta gráfica y esta de nuevo es la clave, ¿sí? Si hay algo útil, si hay algo ventajoso que tiene el diagrama de Gantt, es la parte gráfica. O sea, solamente con mirar uno se da un pantallazo muy rápido, se da una idea muy veloz de para qué sirve esta herramienta y cómo va a ser ese proyecto que estamos planificando, ¿sí? Dice que es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. A pesar de esto, el diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre las diferentes actividades dentro del proyecto, ¿sí? Esta posiblemente sea la desventaja más grande que tiene el diagrama de Gantt, al menos el diagrama de Gantt original, ¿sí? Después ha habido una serie de modificaciones que intentan subsanar este problema y que pueden ser muy útiles para algunos casos. Nosotros vamos a aprender el diagrama de Gantt básico. Obviamente ustedes tienen todo el derecho de buscar sus propias modificaciones o buscar modificaciones de otras personas para hacerlo más útil para sus necesidades, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué se llama Gantt? Bueno, Gantt hace referencia a un tal Henry Gantt, ¿sí? Que es un estadounidense que estuvo trabajando sobre esta herramienta más o menos en 1910, en la década de 1910, ¿sí? Sin embargo, es importante aclarar que en realidad varios años antes, ¿sí? un polaco, un economista, ingeniero e investigador en administración polaco, estuvo desarrollando un sistema similar, ¿sí? De representación gráfica que, como es la única desventaja que tuvo fue que sus publicaciones fueron en polaco y en ruso, ¿sí? Y eso hizo que esta herramienta no vaya tanto al occidente como sí lo hizo la herramienta similar de Henry Gantt, que estaba escrita en inglés porque Henry era estadounidense, ¿sí? Pero de nuevo, fíjense que el otro era economista, ingeniero e investigador en administración, y este otro es ingeniero mecánico, ¿sí? Viene todo más o menos de la misma rama. Bien, yo estos les voy a dejar los links de todo lo que estuvimos hablando de la teoría, pero les adelanto para dentro de un par de semanas que la otra herramienta, la segunda herramienta que vamos a estar aprendiendo es el PERT, ¿sí? Que es otra herramienta gráficamente distinta, ¿sí? Ya es más una técnica que analíticamente permite otras cosas, ¿sí? Pero en principio a mí me gusta mucho esta herramienta de Gantt, ¿sí? El diagrama de Gantt que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos directamente a aprenderlo con un ejemplo, ¿sí? Que a mi punto de vista, muchas veces la ejemplificación es una de las mejores maneras de entender, de luego poder abstraer y darse una idea de para qué sirve en casos generales, no en un caso particular. Bueno, el ejercicio, al menos como yo se los voy a estar dando a ustedes para que resuelvan, ¿sí? En la parte práctica, en los trabajos prácticos seguramente ya de la semana que viene, va a estar así, ¿sí? Las consignas van a ser solamente esto. Fíjense ustedes que es texto, ¿sí? Es texto separado posiblemente en oraciones o en párrafos, ¿sí? Pero no más que eso. Un proyecto que a mí se me ocurrió es el de construcción de una casa, ¿sí?
Puse una casa pequeña porque cuando terminé de hacerlo me quedaron 4 meses y medio y dije, bueno, una casa en 4 meses y medio es un milagro prácticamente. Entonces puse casa pequeña, ¿sí? Monoambiente y listo. Algo simple. ¿Cómo es? Pero en definitiva puede ser cualquier otro tipo de proyecto. E incluso pueden ser proyectos 10 veces más grandes o 10 veces más chicos. Yo podría hacer un proyecto, por ejemplo, sobre ¿cómo es? La cocción de una torta. Eso podría ser un proyecto para mí y lo podría redactar de manera que ustedes luego puedan hacer el diagrama de Gantt, ¿sí? Y también podría ser, y de hecho se hace en la vida real, ¿sí? Podría ser un proyecto para enviar un satélite al espacio, ¿sí? Podría ser muy útil. Bueno, en particular para los y las estudiantes de la Escuela Cooperativa Los Andes de Bariloche, tenemos muchos padres y madres de ustedes que trabajan en INVAP o que trabajan en el centro atómico y demás, ¿sí? Y esto se utiliza, no es que les estoy engañando ni nada por el estilo. Bueno, la redacción, ¿sí? Yo voy a leer 4 oraciones nada más y el resto me imagino que ustedes lo van a entender, ¿sí? Dice, el proyecto inicia con la búsqueda, compra y alquiler de un buen terreno, ¿sí? Esta tarea demora 2 semanas. Tardamos 2 semanas en buscar un terreno. Una vez que tenemos el terreno, hago un freno acá, ¿sí? Fíjense que yo arranco indicando un condicional, ¿sí? Si ya tengo el terreno, pasa lo que sigue. Ahí ya estamos viendo una cuestión secuencial. Primero pasa tal cosa y luego pasa otra. Tengo que esperar a que pase la primera para que pase la segunda, ¿sí? Una vez que tenemos el terreno, será necesario contratar a un estudio de arquitectos o de arquitectas para solicitar que nos hagan el plano de la casa. Esta tarea demora 4 semanas. Después sigue, dice, cuando ya tenemos el plano, o sea que de nuevo como requisito tengo que haber cumplido la tarea anterior, cuando ya tenemos el plano, procederemos a contratar a los albañiles, las albañiles, ¿sí? Para que marquen el terreno y hagan los cimientos, ¿sí? Los cimientos, las bases, ¿sí? de la casa. Esto demora 1 semana de trabajo. Después dice, con los cimientos listos, se procede a construir las paredes, lo que demanda 3 semanas de trabajo. Y así sucesivamente, ¿sí? En este caso particular del ejemplo que se me ocurrió a mí, que lo estuve redactando recién, da la casualidad que para hacer la actividad 2 hace falta haber terminado la 1. Para hacer la 3 hace falta terminar la 2. Para hacer la 4 hace falta terminar la 3. Pero si yo me adelanto un poquito más, ¿sí? Ustedes van a poder ver algunas actividades donde no es necesario haber terminado la anterior, sino que tal vez puede ser que sea necesario haber terminado algunas otras o inclusive ninguna, ¿sí? Lo vamos a ver esto en el primer trabajo que tienen que hacer ustedes, que es un cuadro de tareas, ¿sí? El cuadro de tareas es ya, fíjense cómo pasamos a algo mucho más estructurado, ¿sí? Más metido en un formato de tabla, ¿sí? Que nos permite de alguna manera ya ir procesando la información, ordenándola en base a lo que más nos sirve. Yo a cada tarea, que en este caso es cada una de las oraciones, ¿sí? de las consignas, a cada tarea yo le puse una letra, ¿sí? La tarea A, la tarea B, la tarea C, la tarea D. Entonces, luego puse la descripción, ¿sí? Lo que acá yo mencionaba en el primer renglón, así lo simplifiqué lo más posible, puse conseguir un terreno, ya no importa si se compra, si se alquila, no importa, un terreno, ¿sí? Y listo, bien cortito. Da la casualidad que la tarea A, conseguir el terreno, no hace falta ningún predecesor, ninguna cosa correlativa, ¿sí? No hace falta, simplemente con eso ya es suficiente. Y acá sí voy poniendo la duración en semanas, ¿sí? En este caso demora 2 semanas conseguir un terreno.
¿Mm? Bueno, lo mismo hice para todas las otras actividades. Y acá sí les quería mostrar, ¿sí?, cómo funciona el tema de los predecesores, que vienen a ser los requisitos para hacer lo anterior. Por ejemplo, para construir el techo, que es la tarea F, y para instalar las aberturas, hace falta haber realizado la construcción de las paredes, que es justo la actividad D, ¿sí? ¿Yo puedo instalar las aberturas sin tener el techo? Sí, puedo. O sea, sí puedo en base al ejemplo que se me ocurrió a mí, ¿sí? Posiblemente esto a nivel obra sea una, ¿cómo es? Un error, ¿sí? Pero bueno, algún conocimiento de obra tengo, pero yo estoy más por otra área, ¿sí? Así que pido disculpas si ustedes que están mucho más metidas en el área técnica ven algún sacrilegio de parte mía. Por ejemplo, más adelante, colocar los caños de agua, colocar los caños de gas, hacer el cableado eléctrico, que eso ustedes de hecho yo sé que lo saben, ¿sí? Y demás, todas esas tareas requieren haber completado la tarea de construir el techo, ¿sí? O sea, habiendo construido el techo ya se puede hacer todo lo anterior. ¿Mm? Y de hecho hay una tarea, por ejemplo, la tarea de pintar las paredes, ¿sí?, que requiere, requiere un montón de otras tareas, ¿sí? O sea, tiene varios requisitos. Yo, para pintar las paredes, tuve que haber revocado las paredes, haber colocado los caños de desagüe, de agua corriente, los caños de gas, etcétera, ¿sí? Me imagino que ya más o menos lo entendieron. En todos los casos fui poniendo la duración en semanas, tal como me lo decían las consignas. Ahora bien, ¿qué viene a ser esto del Gantt? Y recién ahora llegamos a la parte importante del video, ¿sí? Esta es la parte que yo les quería mostrar. Bueno, el diagrama de Gantt, ¿sí?, consiste básicamente en poner aquí las diversas semanas, ¿sí? Estas son las semanas. Y entonces básicamente con esas semanas ir distribuyendo las tareas, que en este caso pasan a ser rectángulos, ¿sí?, en cierto sentido, pasan a ser rectángulos y yo lo voy distribuyendo. Por ejemplo, si en esa tablita yo tenía que la tarea A, que significa conseguir un terreno, demanda 2 semanas y no tiene predecesor, bueno, yo la coloco aquí. La coloco ahí en las semanas 1 y 2, ¿sí? No voy a arrancar más tarde, obviamente, arranco en la semana 0 de alguna manera, ¿sí? Después, hacer el plano demanda 4 semanas, o sea que yo tuve que medir que esto, la tarea B, fíjense, yo utilizo este cuadro de arriba para medir la longitud inicial de la tarea del rectángulo. Entonces coincido que dé con 4 semanas y de ahí sí o sí yo lo tengo que arrancar esto en la semana 3. ¿Por qué razón? Porque tiene como requisito haber terminado la tarea A. La tarea A se termina en el final de la semana 2. Entonces necesariamente la tarea B, que es hacer el plano, la tengo que arrancar al inicio de la semana 3, ¿sí? Y como dura 4 semanas, va a finalizar en el final de la semana 6, ¿sí? Bien, así lo voy distribuyendo, ¿sí? Y si ustedes se fijan, van a ir viendo que no siempre hay que haber terminado lo anterior para arrancar con lo siguiente, ¿sí? Este caso, por ejemplo, de las tareas G, H, I, J, K, requieren haber terminado la tarea E, ¿sí?, que si ustedes se fijan acá está indicado en el cuadro. Bueno, cuando yo termino de colocar todas estas tareas en el gráfico que tiene todas las semanas, ¿sí?, estamos ya finalizando el diagrama de Gantt. ¿Y por qué es muy útil este diagrama? Porque nosotros pasamos de esta información así, que en principio si no la estudiamos en profundidad nos cuesta abarcarla, a esta otra disposición de la información que es mucho más útil. Por ejemplo, de un vistazo general yo les puedo decir cuántas semanas va a demorar el proyecto. ¿Cómo lo hago? Bueno, me fijo
cuál es la última tarea, digamos, alineados en lo que sería la derecha, ¿sí? ¿Cuál es la última tarea? Que en este caso es justo la P, justo la última es la que hace que se termine todo en este caso. Podría que no sea así, pero en este caso sí. Entonces fíjense que termina en la semana 18, ¿sí? Quiere decir que mi proyecto va a durar en total 18 semanas. Eso sería más o menos algo así como unos 4 meses y pico, ¿sí? Unos 4 meses y medio, 4 meses y una semana, algo por el estilo. Entonces, de esta manera, en un vistazo rápido, tenemos una idea de cuánto tiempo se demora en hacer el trabajo, ¿sí? Bien, si todo funciona bien. Es más, esta herramienta nos sirve no solamente a las personas que estamos planificando este proyecto, sino que también le sirve a las personas que van a implementar el proyecto en sí mismo. Por ejemplo, ¿cuándo sería? Imagínense que yo soy el electricista, ¿sí? Y entonces yo sé que como electricista a mí me va a tocar trabajar, por ejemplo, en la semana número, que sería la actividad K, ¿sí? En la semana número 13, ¿sí? Entonces yo en la semana 13 ya estoy, ya estoy dedicado a este tema. Yo ya sé que me va a tocar trabajar en la semana 13. Es más, si yo soy, supongamos, el dueño, la dueña, el administrador, ¿sí? Quien sea de esto, tranquilamente puedo ir contratando a las diferentes personas y comprando lo que van a necesitar, supongamos, un par de semanas antes o un mes antes, ¿sí? No hace falta ahora en la semana 1 contratar al plomero o a la plomera, ¿sí? Porque van a estar trabajando recién dentro de 3 meses, en la semana 13, ¿sí? No hace falta comprar ahora los caños de gas o los caños de agua o lo que sea, porque eso se va a hacer mucho más tarde. Entonces, justamente para esto nos sirve. Hay un solo concepto, y con esto ya terminamos el video, que les quiero adelantar respecto a la clase que viene. Este concepto va a ser útil para cuando estemos trabajando el diagrama de PERT, ¿sí? Pero fíjense ustedes, por ejemplo, la tarea en un F, ¿sí? La tarea F tiene lo siguiente. La tarea F se va a hacer junto a la tarea E, se puede hacer junto a la tarea E, porque tiene como requisito el final de la D, ¿sí? Pero el proyecto no se demoraría si yo, en lugar de hacerlo en la semana 11, lo hago, por ejemplo, lo corro, ¿sí? Lo corro y lo hago en la semana 12. No se demora. ¿Por qué no se demora? Bueno, porque en este caso la tarea E dura 2 semanas, la otra, que es así, es crítica, es una tarea que no se puede atrasar, porque si se atrasa, vuelvo atrás, ¿sí? Si se atrasa la tarea E, el problema es que todas las otras, las G, H, I, J, todas esas, no pueden arrancar, ¿sí? Imagínense que pasa algo y la construcción del techo, en vez de 3 semanas, 2 semanas, perdón, demoró 3 semanas. Bueno, necesariamente yo voy a tener que correr todo lo otro para allá. Se demora todo el proyecto una semana, ¿sí? Entonces, perdonen que deshago todo, ¿sí? Eso sería, la tarea E sería una tarea crítica, ¿sí? Pero la tarea F, no. La tarea F tiene una semana de holgura, ¿sí? Cuando hablamos de holgura, nos referimos a que tiene como cierto margen de acción, ¿sí? Que tiene cierta soltura, en cierto sentido. Entonces, decimos que tiene una semana de holgura, se puede atrasar una semana y eso no afecta al proyecto. ¿Es la única semana que tiene holgura? Bueno, no. Hay varias otras que tienen holgura, ¿sí? En este caso, ¿sí? Que ustedes, bueno, después pueden revisar con tranquilidad, ¿sí? Bien, eso sería básicamente ¿cómo es el diagrama?
Espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido, que hayan notado cuán útil es esto, e insisto, es importante que lo aprendan porque les va a ser útil en la vida, ¿sí? A mí, cuando me sirvió, por ejemplo, el Gantt, ni bien terminé la secundaria, lo primero que hice fue inscribirme en la universidad, ¿sí? Y en la universidad de repente no estaba todo tan estructurado como en la secundaria. No, yo lo que tenía que hacer era 33 materias, ¿sí? Había algunas de esas materias que tenían correlativas, es decir, que yo tenía que terminar una materia para poder inscribirme en otra, pero había otras que no. Había un montón de materias que no tenían correlativas. Entonces yo, utilizando este diagrama de Gantt, fui colocando las diferentes materias en base a mis gustos y en base a esas restricciones de predecesor, ¿sí?, que yo les estaba mostrando recién, que en la facultad se llaman correlativas, ¿sí? Y entonces fui diagramando los 5 años y medio que demoró mi carrera universitaria, ¿sí? Y yo sabía desde un inicio que iba a demorar 5 años y medio, ¿sí? Que si no me atrasaba con nada, iba a demorar 5 años y medio, ¿sí? Les puede servir para eso, les puede servir para muchas otras cosas. Espero que les haya servido. Cualquier consulta o cualquier duda me escriben en los comentarios. Para quienes sean mis alumnas y mis alumnos, todos estos archivos se los voy a estar enviando para que los puedan mirar, los puedan ver. El resto me los puede pedir o en algún momento los subiré a algún lugar. Les dejo un saludo muy grande, nos estamos viendo y bueno, cualquier cosa me escriben. Chau, chau.